Ok, bueno, muy buenos días a todos. Pues el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el sistema tegumentario, solo para comprobar si miran la pantalla. Sí, Liz, se mira. Sí, se ve, Liz. Ok, bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy iniciamos con lo que es el sistema tegumentario. Es un poquito largo porque habla acerca de la higiene, tiene lo que es la curación de heridas y algo otros temas así que después, ¿verdad? Pues los vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hablamos del sistema tegumentario, pues nos estamos refiriendo a la parte de lo que es la piel, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la higiene. Miren, la higiene es la ciencia de la salud y su mantenimiento. Dentro de la higiene podemos incluir lo que es el baño, el aseo, la higiene corporal general y el acicalamiento. El acicalamiento, les mencionaba la vez pasada, que es maquillarse, ¿verdad? Estar maquillado, arregladito, bonito, bonita, ¿verdad? Entonces, eso es acicalamiento, maquillarse, arreglarse su cara. Entonces, si ustedes ven dentro de la higiene es muy importante porque es la que nos ayuda, ¿verdad? Que nuestro cuerpo esté con salud, que estemos bien, ¿verdad? Porque a través de la higiene, como tiene que ver aquí, miren, el baño, el aseo, ¿verdad? Y una persona bien bañadita y bien aseada, se siente bien su cuerpo, aunque esté en el área hospitalaria, aunque la persona no pueda movilizarse, siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos que eh, realizarle el aseo, el baño a la persona, ¿verdad? Por eso ustedes después van a ver que hay diferentes tipos de baño. Entonces, dentro de lo que es la higiene, pues miren aquí, la higiene es un asunto muy personal que depende de los valores y costumbres del individuo. Afecta al cuidado de la piel, cabello, uñas, dientes, cavidad bucal y nasal, ojos, oídos y regiones perineal y genital. Entonces, también, jóvenes, esto tiene que ver con la parte de, como dice aquí, ¿verdad? Valores y costumbres del individuo, porque quizás hay personas que no les gusta bañarse todos los días, o quizás ellos tienen la costumbre que vienen de algún lugar de la zona rural y ellos, ¿verdad? A veces solo dice que los limpie. Entonces nosotros en esa parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que concientizar a nuestro paciente acerca de lo que es la higiene, que es muy importante estar limpio, estar bañadito, porque el baño nos ayuda a nuestra salud. Y que si no nos bañamos, ¿verdad? Vamos a estar sudorosos, vamos a estar sucios. Entonces siempre hay que concientizar a nuestro paciente, a nuestro usuario, de que la higiene es muy importante para nosotros, aún, ¿verdad? Que respetemos sus valores y creencias, sus costumbres, pero nosotros como profesionales de enfermería, pues tenemos que ayudar a nuestros pacientes para que ellos estén muy limpios. También, ¿verdad? La higiene se refiere no solo al baño, sino que usted tiene que, por ejemplo, limpiar, ¿verdad? Sus uñas, que su cabello esté limpio, que nosotros como personal también, ¿verdad? Podemos peinarlo, dejar bonito a nuestro paciente. Si las uñas de nuestro usuario, nuestro paciente están grandes, entonces nosotros, ¿verdad? Cortarle las uñas, pedirle al familiar que por favor le traiga un corta uña y nosotros cortarle las uñas, lavarle sus dientes, ¿verdad? Limpiarle sus ojos cuando lo bañamos, revisar sus oídos y pues también lo que son las regiones perineales y genitales, porque hay personas que cuando uno en el área hospitalaria los quiere bañar y quiere, digamos, limpiar la parte genital, a veces no se dejan, ¿verdad? Entonces uno ahí respeta, pero sí le dice al paciente que si él lo puede hacer, que lo haga, y si no puede hacer, que no.
hacer lo que es la higiene. Ok, entonces vamos a ver la parte de la embriología, ¿verdad? Entonces, dentro de tenemos lo que es la epidermis. La dermis, que estas son capas, ¿verdad? Por las cuales está constituida la piel. Está la epidermis, dermis, la hipodermis. Dentro de la epidermis, pues tenemos el ectodermo, y de la dermis está lo que es el mesodermo. En la anatomía es el órgano más extenso del organismo, ¿verdad? La piel. La piel, miren, glándulas, músculos y nervios. Este es el órgano más extenso, ¿verdad? Del organismo. Tenemos lo que son las uñas, el cabello también, que dentro de ellos está, pues, dentro de la anatomía. En la histología, porque estamos hablando de la piel, está constituida por la epidermis, que es una capa superficial y fina. Está la dermis, que es una capa profunda y gruesa. Y aquí, en esta parte de aquí, ya vamos a ver en esta imagen la piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita de la piel? Y les dice aquí que la piel, pues, es un tejido delgado y resistente que recubre todo el cuerpo, proporcionándole una cubierta protectora e impermeable. Es muy fina en algunos puntos, como en los párpados, y más gruesa en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y se compone de 3 capas superpuestas, que es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis. Entonces, de aquí podemos decir, ¿verdad?, que la piel está compuesta por 3 capas: epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis. Y que en esta figura nos muestra, ¿verdad?, cómo está compuesta. Miren, aquí la primer capa, ¿verdad?, que se figura, y está lo que es la epidermis. Y dentro de esta capa, aquí le podemos ver la epidermis. Dentro bueno, después de la epidermis, miramos aquí esta parte de aquí, que es la dermis, y luego la hipodermis o tejido, ¿verdad?, subcutáneo. Entonces, acuérdense, dentro de la piel, miren, tenemos, ¿verdad?, lo que son las venas. Las venas siempre, ¿verdad?, van a salir en color azulito. Miren, todo esto azulito son las venas. La arteria, ¿verdad?, son la parte roja. Toda esta parte roja que ustedes ven aquí son las arterias, ¿verdad? Y también tenemos los nervios, que son estas líneas blancas. Si se fijan en esta figura, también aquí aparece lo que son las glándulas sebáceas, y aquí, ¿verdad?, lo podemos identificar, glándulas sudoríparas. Miren, aquí están en esta parte, el órgano terminal piloso, esta parte, los folículos pilosos, que esto es parte de lo que es la fisiopatología de la piel, cómo está compuesta, ¿verdad? Y aquí está cada una de las, miren, terminaciones libres, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meiser, o sea, de cómo está compuesta en sí la capa de la piel. Ahora vamos a hablar de lo que es la epidermis. La epidermis contiene 4 tipos de células. Dentro de estos tipos de células, pues podemos encontrar lo que son las queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Dentro de estas células, ¿verdad?, vamos a mencionar aquí algunos datos importantes. Entonces miramos aquí, ¿verdad?, que los queratinocitos son células que producen queratina. ¿Qué es la queratina? Es una proteína. Miren,
es una proteína. La queratina protege de agentes químicos, nos protege de microorganismos y también nos protege del calor. Ahora, los melanocitos. Los melanocitos son células que producen la melanina. Y la melanina es un pigmento de color oscuro y nos protege de los rayos solares. Aquí, ¿verdad? Podríamos mencionar las personas que padecen de vitíligo. Ellas no producen suficiente melanina. Entonces, por eso ustedes pueden identificar que parte de su cuerpo va perdiendo lo que es el color de la piel. Y ustedes pueden ver que se va haciendo en color blanco, ¿verdad? Porque las personas pues no están produciendo estas suficientes células, que son las que nos ayudan a tener el color oscuro de nuestra piel. Y si ustedes se fijan, esta célula, que es la melanina, nos protege de rayos solares. Por eso las personas que padecen de vitíligo, se les recomienda que ellos deben de andar, por ejemplo, con camisas manga largas para protegerse del sol. Deben de usar, por ejemplo, sombrillas y no estar expuestos tanto tiempo a los rayos solares porque afecta la piel, ¿verdad? Entonces, porque ya no tienen esa protección. Por eso deben de utilizar ciertas medidas de protección, ¿verdad? Entonces estamos hablando, jóvenes, de los 4 tipos de células que contiene ¿qué capa de la piel? Ajá, ¿de qué capa estamos hablando? De la epidermis. Exacto, estamos hablando de la capa de la epidermis, que es la primer capa de la piel y que tiene 4 tipos de células. ¿Cuáles son esos tipos de células? La de Langerhans, parece que mencionaba. Ajá. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de células encontramos en la epidermis? La que estamos hablando ahorita. Los melanocitos, ¿verdad? Las células de Langerhans y las células de Merkel. Entonces, vamos a hablar ahorita de las células de Langerhans. Estas se derivan de la médula ósea y migran a la epidermis. Participan en respuesta contra microorganismos y son sensibles a la luz ultravioleta. Constituyen una pequeña fracción de las células epidérmicas, o sea, son pocas, ¿verdad? Otra célula que forma la epidermis es la célula de Merkel. Estas son las menos numerosas de las epidermis. Son células nerviosas y logran diferenciar lo que son los estímulos táctiles. Ok. Como segunda capa de la piel tenemos lo que es la dermis. La dermis está formada por tejido conectivo, los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas y folículos pilosos se encuentran en esta capa. Entonces, esta es la segunda capa de la piel. Y aquí, ¿verdad? Podemos ver una imagen, lo único, ¿verdad? Que pues tienen los nombres en inglés, pero aquí podemos ver la primera capa, la epidermis. Luego la segunda capa, que es toda esta parte, es la dermis, donde nos dice, ¿verdad? Que dentro de esta capa que podemos ver aquí, están lo que son los nervios, los vasos sanguíneos, las glándulas y folículos pilosos, ¿verdad? Se encuentran en esta capa. Y ahí podemos ver, ¿verdad? En esta imagen. Y esta tercera, pues, es el tejido subcutáneo, ¿verdad? Ok. La dermis, por su estructura tisular, puede dividirse en región tisular y lo que es la región papilar. Aquí están estas dos, ¿ves? La región, ¿verdad? Que esta es la papilar y esta es la región, pues, tisular.
Ok, dentro de las capas, ¿verdad? Bueno, dentro de las funciones de la piel, tenemos lo que es, nos ayudan como barrera ante microorganismos, regulan la temperatura corporal, la piel segrega sebo, transmite sensibilidad y también la piel nos ayuda a sintetizar y a absorber lo que es la vitamina D. Entonces, esas son lo que es las funciones de la piel. Ok, vamos a hablar sobre las glándulas. Las glándulas sudoríparas se encuentran en toda la superficie corporal, excepto en los labios y parte de los genitales. ¿Y dónde más abundan las glándulas sudoríparas? Abundan más en la palma de las manos y las plantas de los pies. O sea, es donde nosotros, ¿verdad? Sudamos más, si ustedes se fijan. Los labios, ¿verdad? Por eso ahí les dice, excepto labios y partes genitales. Ahí no hay, ¿verdad? Lo que son estas glándulas. Estas glándulas abundan más en la palma de las manos y en los pies. Y si ustedes se fijan, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Más sudamos. Entonces, por eso se menciona lo que son las glándulas. ¿Cómo se clasifican las glándulas? Las glándulas se clasifican en glándulas apócrinas y glándulas ecrinas. Las glándulas apócrinas las podemos encontrar en las axilas y en la región anogenital. En estas glándulas hay poca utilidad en la termorregulación. Las glándulas ecrinas las podemos encontrar en las manos, en los pies y en la frente. Y estas sí tienen mucha utilidad en la termorregulación. El sudor se compone de agua, de sodio, potasio, glucosa, urea y lactato, ¿verdad? Aquí está, en esta parte de aquí abajo podemos ver, ¿verdad? Los componentes del sudor. Y entonces aquí está, miren, agua, ¿verdad? Sodio, potasio, glucosa, urea y lactato. El abordaje en enfermería. El abordaje en enfermería, pues lo primero que hacemos, ustedes saben que tenemos que hacer la valoración. Y como estamos hablando de la piel, ¿verdad? Entonces, la valoración de la piel y de las medidas higiénicas del paciente comprende una historia de enfermería, una exploración física de la piel, una identificación de los pacientes con riesgo de lesiones cutáneas. Entonces, todo esto lo verificamos al momento de nosotros hacer la valoración de nuestro usuario paciente con lo que respecta a la piel. También la valoración de la capacidad autónoma del paciente determina el grado de atención de enfermería que necesita, ¿verdad? Miren, valoración de la capacidad autónoma. Si puede, ¿verdad? El paciente por sí solo, si no, pues nosotros igual tenemos que ayudarle. Y aquí, ¿verdad? Podemos ver que existen varios modelos de grados funcionales de autonomía. Y esto, ¿verdad? Es cuando está totalmente independiente. Entonces aquí, ¿verdad? Es cuando la persona, pues, no depende de nadie. Semidependiente cuando le ayuda a alguien. Moderadamente dependiente, ya aquí, ¿verdad? Ya depende más de los cuidados que le podamos dar como profesionales de enfermería. Y totalmente dependiente, pues es que aquí realmente el paciente ya no puede él solo y depende de la ayuda total del enfermero, de la enfermera o del familiar que esté con él en ese momento. Porque cuando los pacientes dependen totalmente de
una persona, entonces lo que se hace en el hospital es que se les da, ¿verdad?, un permiso especial para que el familiar pueda ayudarnos a nosotros como profesionales de enfermería a estar al cuidado del paciente, porque acuérdense que nosotros en nuestras áreas no solo atendemos un paciente o un usuario, atendemos varias personas, ¿verdad? Incluso en los cubículos hay hasta 36 pacientes y todos dependen de nosotros y a veces en los turnos solo hay 4 personas, ¿verdad? Entonces, por eso se les dan esos permisos especiales para que el familiar pueda colaborar y ayudarnos a nosotros, especialmente cuando los pacientes o los usuarios dependen totalmente, ¿verdad?, de uno, que hay que, por ejemplo, realizarle su baño en cama, hay que estarle dando su alimentación. Entonces, todo eso, pues, con la ayuda del familiar, al profesional se le hace un poquito más, más fácil con la ayuda de que él nos pueda brindar, pues, su familiar, ¿verdad? Entonces, por eso, a veces se dan esos permisos especiales. No sé si hay preguntas hasta ahorita. ¿Hay preguntas, jóvenes? No. Bueno. Ok, seguimos entonces, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de la piel. En la exploración física de la piel, pues esta abarca lo que es la inspección y la palpación. Cuando se realiza el baño y la higiene, es la oportunidad de recoger datos sobre el color de la piel, la uniformidad, la textura, la turgencia, la temperatura, la integridad, si hay lesiones, ¿verdad? Cuando realizamos el baño en cama, entonces nosotros podemos ver, inspeccionar, ver y palpar. Es cuando, como nosotros hacemos el baño, entonces vamos tocando y ahí, ¿verdad?, es donde podemos ir viendo toda esta parte de la piel, porque es algo físico que usted lo puede ver, ¿verdad? El color, la textura, cómo está la integridad, si tiene alguna lesión, si presenta alguna úlcera, todo eso nosotros lo realizamos cuando hacemos lo que es la exploración física de la piel. ¿Hay problemas frecuentes? Sí, hay problemas frecuentes que podríamos encontrar nosotros al momento de hacer la exploración física. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de problemas que podemos encontrar? Podemos encontrar lo que es la abrasión. La abrasión, ¿verdad?, son como arañazos superficiales involuntarios que se pueden dar las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay heridas, por ejemplo, en las rodillas por una caída. Entonces, a eso le podemos llamar nosotros una abrasión, ¿verdad? Son como arañazos. A veces los pacientes, como les decía, ¿verdad?, andan sus uñas largas, su piel ya está muy delicada, especialmente cuando son adultos mayores, y a veces andan las uñas largas y cuando tienden a, por ejemplo, si les pica, se rascan, entonces ellas pueden dejarse, ¿verdad?, esos pequeños arañazos y producirse lo que son esas abrasiones. También está, ¿verdad?, lo que son, como menciona ahí, la sequedad excesiva de la piel, que uno ve, ¿verdad?, que a veces tienen como pequeñas rajaduritas o pequeñas grietas, entonces la piel está muy seca. Pueden haber dermatitis, puede haber acné, pueden haber eritemas o el hirsutismo, que el hirsutismo, ¿verdad?, es bastante producción de vello en ciertas partes de nuestro cuerpo. Eso es, ¿verdad?, hirsutismo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, puede causar daños en la piel o los podríamos nosotros identificar, ¿verdad?, también. Dentro de esta parte, pues hay diagnósticos que son especialmente para referirnos a la piel. La NANDA menciona 4 diagnósticos de déficit de autocuidado. Dentro de estos diagnósticos, pues está el déficit de autocuidado, baño, higiene.
el déficit de autocuidado, vestirse, acicalarse, ¿verdad? Que acicalarse es, acuérdense, el maquillaje. Déficit de autocuidado y el déficit de autocuidado en la parte de comer. Entonces, dentro de la NANDA, ¿verdad? Se mencionan lo que son estos diagnósticos de déficit y que tienen que ver, pues, con el cuidado de las personas. ¿Por qué pueden haber estos déficits de autocuidados? ¿Cuáles son las causas? Puede ser por una disminución o falta de motivación, puede ser por cansancio o fatiga, por dolor o molestias, o también por alteraciones perceptivas o cognitivas. También hay otras que podría ser por alteración neuromuscular o osteomuscular, por una restricción médica, por algún procedimiento terapéutico como ser una infusión intravenosa, por alguna férula. Las férulas, ¿verdad? Son como ciertos inmovilizadores que uno les pone y generalmente se los pone a los niños o a veces a los ancianos porque mueven mucho las manos, ¿verdad? Donde quizás esté canalizado. Entonces las férulas son como pequeñas tablitas que vienen forradas y uno las pone como un inmovilizador para que al momento, por ejemplo, de canalizar, el paciente trate de no mover esa mano y no descanalizarse. Estas generalmente las férulas pues las utilizamos, como les decía, en los niños y a veces en las personas adulto mayor, ¿verdad? Que necesitan a veces uno inmovilizar, que no muevan mucho la mano, ¿verdad? También podría ser en los déficits de autocuidado causas, ¿verdad? Una por alguna ansiedad grave o también puede ser por barreras ambientales. Estas son algunas de las causas por las cuales, ¿verdad? Puede estar nuestro paciente teniendo un déficit. Por ejemplo, hay pacientes que se sienten muy cansados o con mucha fatiga, entonces no les da el deseo de estar, ¿verdad? Con ánimos, por ejemplo, de realizarse su higiene. Entonces hay ciertos factores que afectan para que nuestros pacientes a veces tengan esas condiciones o esas causas de no querer estar bien o de no querer que uno pues les realice lo que es su higiene. Dentro de lo que es la planificación, el profesional de enfermería fija objetivos para cada diagnóstico. Luego, aplica cuáles van a ser las intervenciones y qué actividades va a realizar para poder alcanzar los objetivos del paciente. En toda esta parte, acuérdense, estamos aplicando lo que es el proceso de atención de enfermería en los cuidados de la piel. Y en la ejecución, pues aquí el profesional de enfermería debe aplicar las diferentes directrices generales para el cuidado de la piel y ofrecer alguno de los distintos tipos de baño al paciente. Entonces, siempre nosotros jóvenes tenemos, ¿verdad?, que cuidar de nuestros pacientes, tener mucho cuidado, especialmente cuando son de la tercera edad, o sea, adulto mayor. Acuérdense que su piel es más delicada, igual que la de los niños, porque su piel es muy fina, es bien delicada y cualquier, ¿verdad?, mal movimiento que nosotros hagamos cuando los estamos bañando le podríamos causar un malestar en su piel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que padecen también de problemas de circulación y que a veces con solo usted presionar un poquito puede causarle que se le hagan hematomas en la piel, ¿verdad? Esos pequeños morados que ustedes ven. Entonces, cuando nosotros realizamos siempre higiene de la piel a nuestros pacientes o el cuidado de la piel, hay que tener todos esos cuidados para no lastimar, ¿verdad? Porque incluso hay personas que a veces por agarrar un poquito fuerte a nuestro paciente o usuario le causa, ¿verdad?, un hematoma en la piel y luego vienen problemas
con los familiares, porque entonces ellos empiezan a preguntar, ¿y qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó o qué? ¿Verdad? Entonces uno siempre debe de tener esos cuidados y estar pendiente, ¿verdad? De que cuando realizamos el baño, de que cuando realizamos la exploración física de la piel, pues tener todos esos cuidados. Directrices generales para el cuidado de la piel. La piel intacta y sana constituye la primera barrera defensiva del cuerpo. La humedad aumenta el crecimiento bacteriano y la irritación. En esta parte es muy importante, jóvenes, cuando nosotros realizamos la higiene, o sea, los baños en cama, siempre nosotros tenemos que tener todo nuestro material necesario para poder secar, dejar bien seca lo que son las camas y, por ejemplo, las sábanas que colocamos también, que estén limpias, que estén bien secas, porque si dejamos algo húmedo, miren lo que puede producir, crecimiento de bacterias y también puede producir irritación en la piel. Entonces debemos siempre nosotros de mantener muy bien, muy limpia, seca el lugar, ¿verdad? O sea, la unidad de nuestro paciente. Igual, cuando realizamos el baño al paciente hay que secarlo bien, ¿verdad? Por ejemplo, hay que secarle bien donde están la parte de las axilas, donde están los pliegues mamarios, porque esas son partes que se pueden irritar si nosotros dejamos húmedo. Y también ahí pueden, como dice aquí, ¿verdad? Hay crecimiento bacteriano. Entonces, todo eso nosotros tenemos que limpiar bien a nuestro paciente. Los olores se deben a las bacterias que actúan sobre las secreciones corporales. Entonces, ¿verdad? Debemos de evitar dejar húmedo a nuestro paciente. Limpiar también, por ejemplo, la parte de los pies entre los dedos, porque si no, ahí también se producen, ¿verdad? A veces hasta lo que son hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado. La sensibilidad a la irritación y a las lesiones varía entre las personas y su salud. También influye lo que es el estado nutricional. Esta parte es muy importante porque a veces las personas no se están alimentando bien. Entonces, también, ¿verdad? Parte de la alimentación que nosotros consumimos tiene que ver con los cuidados de nuestra piel. Los productos utilizados para el cuidado de la piel poseen acciones y propósitos selectivos. Entonces puede ser que hay personas que utilizan, ¿verdad? Lo que son muchos productos para el cuidado de la piel, pero usted debe de saber seleccionar cuáles son esos cuidados. ¿Qué producto es el que en realidad usted va a utilizar si no le va a causar alguna alergia? Porque les voy a comentar que una vez, ¿verdad? Una joven compró una crema y sin saber ella, era una crema para usarla de noche y ella la usó de día. Cuando el sol le dio, entonces le causó una gran alergia, ¿verdad? A la persona. Entonces uno siempre debe de tener mucho cuidado cuando cuando utiliza muchos productos que son para el cuidado de la piel, porque les pueden producir irritación, pueden producir alergia o les pueden producir algún daño secundario a la piel. Entonces, miren, aquí tenemos el proceso de atención de enfermería, que ese no se les debe de olvidar. Tenemos la valoración, tenemos el diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación. En la valoración siempre hacemos recogida y organización de datos. Nuestro diagnóstico, pues, es el análisis e identificación de los problemas que encontramos. La planeación es la toma de decisiones, priorización, los objetivos y qué intervenciones nosotros vamos a realizar. Y la ejecución con la evaluación, pues es actuar, es, ¿verdad? Que se logren nuestros objetivos, volver a valorar y volver a hacer nuestros registros. Identificar variables para el logro de objetivos, indicadores de calidad. Y como todo esto puede ser flexible, sistemático, usted puede realizar cambios
si son necesarios. Por eso, ¿verdad? Es un proceso de atención de enfermería, porque nosotros es flexible, sistemático, es interactivo, porque nosotros podemos cambiar. Si no nos funcionan las actividades en nuestra planeación, entonces tenemos que cambiarlas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ajá, vamos a ver. Bueno, no, yo tengo como una, ay, no sé cómo explicarle, pero en sí, si se me caerá un paciente y se le hace un hematoma, ¿qué le digo al familiar? Sí, se me cayó. Pues usted o invento una excusa. No. Mire, usted como profesional de enfermería tiene que tener su ética, ¿verdad? Y bueno, tienen que tener ética y aparte de la ética, enfrentar realmente la situación, ¿verdad? Entonces, por eso usted, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado. Vaya, por ejemplo, las personas que son de la tercera edad, uno generalmente cuando los va a bañar, si lo lleva al baño, lo lleva en una silla de rueda, ¿verdad? Y los baña en la silla de rueda para evitar que se le caiga. Pero como dice usted, si se le cayó, se le hizo un hematoma, pues usted tiene que decir la verdad, ¿verdad? Porque esa es parte de la ética. Decir la verdad y enfrentar, ¿verdad? Pues no, mire, él lo estaba bañando y se deslizó o lo que realmente pasó, pues. Aunque usted tenga que enfrentar a los familiares, ¿verdad? Porque tampoco es correcto que venga usted y mienta y le diga, no, es que invente una excusa, como dice usted, no es lo correcto, ¿verdad? Y si se nos cae, pues tratar siempre nosotros de que si hay algún hematoma, pues a veces hay algunas cremitas que ayudan, ¿verdad? Para que el hematoma pueda curarse más rápido. Pero sí, ¿verdad? Pues no hay que faltar a la ética. Eso sí, ¿verdad? Y enfrentar pues cualquier situación que se acontezca, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque también tuvimos una experiencia nosotros. Gracias a Dios nosotros andábamos como estudiantes en unas clases y no éramos nosotros los que estábamos al cargo del paciente. Pero a veces los pacientes les da pena cuando usted los introduce, por ejemplo, al baño. Ellos quieren bañarse solitos, pero a veces son de la tercera edad y se deslizan, se caen y pueden sufrir hasta quebraduras. Entonces, les cuento que se metió al paciente, ¿verdad? Al baño. Él no quería que nadie lo viera, entonces la enfermera se quedó en la parte de afuera esperándolo y le dice, bueno, yo lo voy a esperar aquí entonces, en la puerta. Miren, él solo se soltó porque a veces en los baños hay como unos tubos, ¿verdad? Entonces él se agarró del tubo, pero a lo mejor cuando iba a echarse el agua se soltó y se cayó, sufrió una quebradura. Entonces, imaginen, esa es responsabilidad de nosotros, de enfermería. Yo, por ejemplo, no dejaría solo a una persona de la tercera edad. Lo metería al baño con una silla de rueda o con una silla plástica, lo siento, lo baño, lo limpio, lo seco y hasta que yo estoy segura que quede en su cama. Porque así me evito problemas en causarle una quebradura a un paciente o algo otro daño. Y también me evito problemas con los familiares, porque a veces los familiares hasta quieren demandar al personal. Y a veces no es que uno se descuida y pasan accidentes, ¿verdad? Pero sí hay que tener nosotros todo el cuidado necesario para cuando realizamos ciertos baños en cama, especialmente cuando son niños, cuando son personas de la tercera edad. Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces vamos a seguir con lo que es el baño. El baño, pues al realizar el baño, ¿verdad? Se elimina lo que son las grasas acumuladas, la transpiración, las células cutáneas muertas y algunas bacterias. El baño también nos ayuda y nos estimula la circulación. El baño nos aporta sensación de bienestar, refresca y relaja y suele mejorar el ánimo,
el aspecto y la autoestima. Miren qué importantes son todos estos aspectos, porque nosotros debemos de realizar el baño y por qué algunas personas, algunos pacientes no quieren hacérselo, pero cuando usted ya les da esta información, cuando usted ya trata con ellos y les brinda qué es en realidad lo que hace el baño, entonces muchos de ellos deciden y entonces dicen, sí, me voy a bañar, ¿verdad? Entonces miren, ustedes tienen que tener mucha educación, darle a veces al paciente, concientizarlo, decirle que el baño le va a ayudar mucho, que el baño le va a ayudar a quitar toda esa grasa acumulada, que le va a ayudar a quitar todo ese mal olor, que él se va a sentir muy bien cuando se bañe, que va a mejorar su circulación y que va a estar muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nuestro paciente y van a ver ustedes que quedan muy bonitos, muy limpios y el realizar el baño, pues la persona se ve de otro aspecto, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener esa capacidad, ¿verdad? De poder ayudar a nuestros pacientes y que el que no quiere realizarse el baño, pues nosotros brindarle toda la información, toda la educación para que él pueda hacerlo. Y ya que el baño nos ayuda mucho. En el baño se pueden ofrecer a los pacientes diferentes tipos. Lo que está el higiénico, que si ustedes ven aquí la flecha, miren, higiénico, ¿ven? Aquí está un paciente, por ejemplo, en el área hospitalaria. Entonces, como les decía, aunque el paciente esté encamado, o sea, que no se pueda movilizar, nosotros tenemos que realizarle el baño en cama. Si ustedes ven, se realiza entre 2 personas. Miren, aquí podremos ver lo que son las sábanas y podemos observar. Observan aquí que hay una paila, miren, con agua. Aquí hay otro jarrón, aquí hay diferentes sábanas, jabón, apósitos, o sea, todo lo necesario para realizar el baño. Entonces hay diferentes tipos de baño. Este es higiénico que se realiza, bueno, cuando nuestro paciente está, miren, en áreas hospitalarias y no puede movilizarse, no significa que usted no lo va a bañar. No, hay que realizarle siempre el baño en cama. Hay también lo que son los terapéuticos, miren este tipo de baño, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos. Los baños higiénicos, ¿qué abarcan los baños higiénicos? Pues abarcan lo que es el baño completo en la cama, como mirábamos en la imagen anterior, baño completo en la cama. El baño asistido en la cama, ¿verdad? O sea, asistido es que usted le ayuda al paciente, pero que él todavía puede moverse. Hay pacientes que le dicen a usted, no se preocupe, yo voy a agarrar el agua o yo voy a agarrar la paila y usted solo écheme usted el agua y yo me voy a ir restregando en la cama siempre, ¿verdad? Y hay baños que son parciales, o sea, estos baños parciales son más rápidos porque los pacientes necesitan pues que le realicen su aseo lo más pronto posible. Dentro de estos baños higiénicos también está el baño con toalla, el baño con bolsa, está el baño en la bañera y también está lo que son las duchas. Cuando miremos el capítulo 33 van a ver ustedes los diferentes tipos de baño. Dentro de los baños terapéuticos se aplican por sus efectos físicos, como el alivio de la piel irritada o el tratamiento de alguna región. Entonces, miren, dentro del baño terapéutico, ¿verdad? Cuando utilizan también a veces ciertas hierbas, ¿verdad? Y que son medicinales. Entonces, estos son baños terapéuticos, ¿verdad? Entonces, miren lo que decíamos, ¿verdad? Hay baños higiénicos y hay terapéuticos. Podemos ver en estas imágenes que se pueden utilizar ciertas hierbas o son para tratamientos especiales que las personas se realizan para que su piel esté bien limpia, o sea, son medicinales.
Y los higiénicos, pues los que mencionábamos anteriormente y que nosotros los realizamos, lo que es en la parte hospitalaria. ¿Cuáles son los objetivos del baño? Los objetivos del baño es eliminar lo que son los microorganismos. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo al hacer el baño? Para que ayudemos también a estimular la circulación de la piel, a promover la sensación de bienestar. Y otro objetivo es que nos ayuda a eliminar los malos olores. Una persona que no se baña va a sentir usted siempre esto, ¿verdad? Va a sentir malos olores, va a sentir a veces olor a sudor, o sea, a veces se desprenden olores, ¿verdad? Que uno lo siente como bien feos. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad? Siempre, pues, con mucha educación, con mucha cultura, como profesionales, como les decía anteriormente, pues brindar la educación al paciente, ¿verdad? Para que él tenga esa responsabilidad de querer bañarse, de querer realizarse ese baño, de que usted lo cambie y ayudarle a él. Y si él no quiere, pues tratar de convencerlo. En algunos lugares, uno, por ejemplo, a veces quiere convencer al paciente, pero el paciente no quiere. Entonces, a veces hay momentos en los cuales no le preguntamos y lo llevamos. Por ejemplo, en el asilo de ancianos. Yo tuve la experiencia de ir al asilo. En el asilo, la mayoría son personas de la tercera edad y no les gusta bañarse. Pero ¿qué pasa? En el asilo pasa alguna situación. Como son ya ancianos, a veces, por ejemplo, en la noche, ellos, o sea, no se logran levantar, algunos jóvenes se quitan los pañales, miren, se llenan de pupú el pelo, a veces amanecen llenos de pupú las manos, las uñas, alrededor de su cama, y van a ver ustedes que se da, ¿verdad? En lo que es en los asilos. Entonces, ¿verdad? A veces a ellos nosotros no les preguntábamos porque ellos nunca quieren realizarse el baño. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era llevarlos en la silla de rueda y irlos bañando uno por uno. Lo que sí es bueno, ¿verdad? Ahí es que hay una parte donde hay agua tibia y hay agua helada. Entonces usted lo que hace es combinar las dos aguas y dejarla a una temperatura que podamos bañar a nuestros ancianos, pues a los de la tercera edad, y bañarlos con una agua que ellos puedan sentirse bien. Entonces también eso tiene que ver, ¿verdad? Muchas veces que la gente, por ejemplo, a veces no les gusta bañarse porque como el agua es muy helada y ahí no hay un sistema de calefacción para decir, vamos a ponerle una ducha, ¿verdad? Donde si el paciente quiere bañarse con agua caliente o quiere bañarse con agua tibia o con agua helada. O sea, no hay opción. La opción es que usted se va a bañar con agua helada. Entonces, a veces, ¿verdad? También la gente por eso a veces rehúsa el baño. O hay familiares que también lo que hacen es traer calentadores, ¿verdad? Y se conectan a la electricidad y en baldecitos de agua. Entonces, esa es otra forma también que ayuda para que nosotros podamos, pues, realizar el baño a nuestros pacientes. Entonces, toda esa parte, todo este entorno que les explico, es para que vean ustedes que a veces nosotros tenemos que usar estrategias como profesionales de enfermería para poder incluso realizarle el baño al paciente. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, algún comentario, alguna participación. Licenciada, pero si definitivamente, Ajá. digamos en el caso que son niños y su madre definitivamente no quiere que lo bañen, ¿cómo hacemos para convencerla? Pues miren, realmente ahí, ¿verdad? Si usted está con niños y la madre está ahí, y si ella le dice, no, no quiero que me lo bañe, no, no quiero,
Entonces realmente pues nosotros ahí lo que hacemos es brindarle la educación, decirle que para qué es el baño y pues no, en ese caso no tendríamos, ¿verdad?, que llevarle la contraria a la mamá, porque si ella no quiere, entonces ahí ya no podemos nosotros, ¿verdad? Pero sí usted puede brindarle educación y decirle el por qué el baño del niño, ¿verdad? Y no podemos obligar tampoco. En ciertos casos no podemos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Después del objetivo del baño, ¿qué vamos a valorar? Pues el estado de la piel, fatiga, presencia de dolor, amplitud de movimientos de las articulaciones también. Porque una persona, jóvenes, que está presentando un episodio de dolor, ¿creen ustedes que va a querer bañarse en ese momento? No, Lee. No, ¿verdad? No, Lee. No quiere que lo toquen Exacto. tampoco. Exacto, no quiere ni que lo toquen porque usted está sintiendo aquello, ¿verdad? Que el dolor, aquello, o sea, en ese momento nosotros debemos de saber valorar y esperar. Bueno, si usted tiene dolor en este momento o no se siente bien para que lo podamos bañar, cuando usted se sienta mejor, entonces nosotros vamos a regresar y lo vamos a bañar. Eso sucede muchas veces, ¿verdad? En lo que es la área hospitalaria. El paciente no quiere porque quizás presenta dolor o quizás en ese momento no se siente bien. Entonces, lo que uno hace es seguir bañando a los otros pacientes y luego cuando termina, regresar donde él y poder decirle, ¿verdad? Y ahora, don Juan, ¿quiere que ya lo bañemos? ¿Ya se le pasó su malestar? Entonces uno, ¿verdad? Tratar siempre, pues, de valorar a nuestro paciente y ver la forma como logramos realizarle el baño sin causarle algún malestar al paciente, ¿verdad? Entonces siempre debemos de valorar ciertos factores para no causar daños. El pelo. Su aspecto suele reflejar el autoconcepto de la persona y el bienestar sociocultural. Un cuero cabelludo y un cabello sucio produce picor, incomodidad y a veces desprende olor, ¿verdad? Entonces es bueno siempre lavar el cabello también, ¿verdad? Yo no le digo que todos los días al paciente le va a lavar el pelo, ¿verdad? Pero sí es necesario ciertos momentos en los cuales hay que lavar el pelo. O a veces no le gusta a la enfermera lavar el pelo porque como hay que hacer, se lleva mucho tiempo, otra, ¿verdad? Ustedes saben que están en área hospitalaria, están en las camas y no hay que mojarlas mucho, pero hay que buscar la manera, ¿verdad?, de cómo lavarle el pelo a nuestros pacientes para evitar el picor, para evitar la incomodidad, el sudor, el mal olor que puede presentar nuestro paciente si no le lavamos el pelo. Al realizar la exploración física, nosotros podemos encontrar caspa, caída del pelo, garrapatas, aunque pareciera mentiras, jóvenes, pero a veces se pueden encontrar, ¿verdad? Garrapatas, pediculosis, que son piojos, lo que es la sarna y el hirsutismo, que es, ¿verdad?, esta imagen, ¿verdad?, que es crecimiento exagerado del vello, el hirsutismo. Entonces, al hacer esta exploración podríamos encontrar esto, ¿verdad? Cuando decimos garrapatas, a veces puede ser que una persona venga del área rural y pueda traer, ¿verdad? Porque acuérdense que allá las personas se llevan bastante con lo que son los animales, entonces no es que ellas quieran andar o algo así, ¿verdad? Sino que puede ser por esa parte. Entonces nosotros debemos de tener esos cuidados cuando hacemos la exploración física. Hay diagnósticos, también sí lo hay. Déficit de autocuidado, aseo en relación con, puede ser intolerancia a la actividad, por tener algún reposo absoluto, dolor en miembros superiores, alteración de la conciencia, puede ser por falta de motivación. Otro
Diagnóstico: deterioro de la integridad de la piel relacionado con laceración del cuero cabelludo, picadura de algún insecto, deterioro de la imagen corporal relacionado con la alopecia, que la alopecia pues es la caída del cabello. Entonces sí hay diagnósticos para lo que es, ¿verdad? La parte del cabello, del pelo. Hablamos de los cuidados genitales y perineales. Estos pueden resultar embarazosos a muchos pacientes. La mayoría requieren de alguna ayuda mínima. Es necesario proporcionar un cuidado perineal eficiente. Se deben de utilizar guantes por la comodidad del paciente y su propia protección frente a lo que son las infecciones. Entonces también nosotros debemos, esta parte es muy importante. Hay personas que no les gusta que uno pueda limpiarles lo que es su parte genital. Entonces usted lo que hace es ofrecerle a esa persona jabón, agua, para que ella pueda lavarse bien su parte genital y pueda estar limpia. Y si ella no puede hacerlo, a usted le toca realizarlo. Le toca realizar lo que es los cuidados genitales y perineales de nuestros usuarios o pacientes. Otro cuidado importante son los pies. Los pies no están totalmente desarrollados hasta casi los 20 años. Un pie sano apenas sufre modificaciones durante la vida. Sin embargo, hay que prestar especial atención a los pies de los ancianos. ¿Por qué a los pies de los ancianos? Vamos a ver si ustedes han observado algo. ¿Por qué debemos de cuidar o prestar atención a los pies de los ancianos, de las personas de la tercera edad? ¿Hay más resequedad? Ajá, hay más resequedad. Ajá, ¿por qué más? ¿Cómo está la piel de ellos? Las uñas están como más gruesas. Frágil. Ajá, ajá. Frágiles. La piel es más frágil. Las uñas, como decía usted, son más gruesas. Y la piel de los ancianos es más frágil. Entonces, por eso tenemos que cuidar los pies de los ancianos. Especialmente jóvenes cuando padecen de diabetes, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes lo del pie diabético? Entonces hay que tener mucho cuidado y cuidar a nuestros ancianos. Y no solo a ellos, sino a las personas que son diabéticas, ¿verdad? Ajá, dígame. Ok. Los pacientes con diabetes corren alto riesgo de amputaciones de los miembros inferiores. La valoración sistemática y la enseñanza para el cuidado correcto disminuyen significativamente el riesgo de amputación. Si ustedes se fijan, generalmente a los pacientes diabéticos donde sufren úlceras o algún problema siempre van a ser en los miembros inferiores y comienza por los pies. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, incluso con el calzado que usan, porque a veces se les hace pequeños callos o algunas ampollitas y de esas ampollitas se les hacen úlceras. Después de hacerse esas úlceras, entonces, ¿qué viene? Viene lo que son las amputaciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pies, especialmente de nuestros usuarios o de nuestros pacientes o de nuestros familiares, ¿verdad? Que padecen de diabetes. Ellos se tienen que cuidar mucho sus piecitos. Ok, en la exploración física, los problemas más frecuentes que encontramos son callos, los ojos de gallo, olores desagradables, verrugas plantares, podríamos encontrar fisuras, el pie de atleta y también uñas encarnadas. Entonces, todos estos son algunos problemas que podríamos encontrar cuando nosotros realizamos lo que es la exploración física en los pies. Igual hay diagnósticos, ¿verdad? Dentro de esos diagnósticos
pues tenemos el déficit del autocuidado, higiene relacionada con, miren, alteración visual, puede ser por dificultad para coordinación manual, otros factores relacionados o favorecedores. También otro diagnóstico puede ser el riesgo para la integridad de la piel relacionado con alteración de la perfusión tisular periférica, que esta puede estar asociada con edemas, que son cuando se acumulan líquidos y se hace especialmente en los miembros inferiores, cuando hay alguna insuficiencia arterial. O también puede ser por calzado mal ajustado, ¿verdad? Entonces, esto también son diagnósticos, ¿verdad? Otros puede ser riesgo de infección relacionado con deterioro de la integridad de la piel, puede ser por una uña encarnada, un callo o un traumatismo, por cuidado deficiente de las uñas. Otro diagnóstico, déficit de conocimiento, cuidado del pie diabético relacionado con falta de asesoramiento o actividades de aprendizaje del cuidado del pie diabético. Diagnóstico médico, paciente con una necesidad de nuevas prácticas para higiene del pie. Entonces aquí lo que estamos viendo son que hay diagnósticos también, ¿verdad? Para lo que eran los pies. Ahora miraremos lo que es la valoración de las uñas. Estas pues se deben explorar los cuidados habituales de las uñas del paciente. La exploración física comprende la inspección de las uñas, por ejemplo, forma, textura, color, tejidos que la rodean. Si nosotros miramos a nuestros pacientes que sus uñas están largas, están sucias, llenas de tierra, usted tiene que lavarle las manos, tiene que cortarle las uñas, porque todo esto es parte de la higiene, es parte de la integridad de la piel. Entonces hay que hacerlo, jóvenes. No les dé asco, no les dé pena pedirle un corta uñas al familiar para cortarle las uñas a su paciente, especialmente jóvenes a los que vienen de la zona rural, que sus uñas son gruesas, por ejemplo, a veces están negras o a veces pueden presentar hongos. Entonces usted solo póngase guantes, ¿verdad? Y como ahora utilizamos guantes, mascarilla, entonces usted no tiene que darle asco, no tiene que darle, ay no, es que yo le miro muy negras esas uñas y me da como cosita cortárselas. No, ¿verdad? Hay que hacerlo y tener mucho cuidado cuando cortamos las uñas, por ejemplo, de los pacientes que son diabéticos, ¿verdad? Porque si también les hacemos un mal corte en la uña, le podemos producir una laceración y podemos causarle algún daño. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí tenemos que realizar estos cuidados. ¿Hay diagnósticos? Sí hay. Dentro de estos diagnósticos, miren, encontramos esto: déficit del autocuidado relacionado con alteraciones visuales, alteraciones para la coordinación de las manos, riesgo de infección del lecho unguinal relacionado con la alteración de la integridad de la piel de la cutícula y alteraciones de la circulación periférica. Entonces sí, hay diagnósticos que se relacionan con la parte de las uñas. La integridad cutánea. Bueno, dentro de la integridad cutánea, la piel intacta hace referencia a la presencia de una piel normal y unas capas cutáneas no alteradas por heridas. En el aspecto de la piel y en la integridad cutánea incluyen lo que son los factores internos. Dentro de estos factores podríamos mencionar los genéticos, la edad, la salud previa de las personas. Y en los factores externos podríamos mencionar lo que es la actividad. Por ejemplo, una persona que trabaja en la zona rural, su piel es como más su piel es un poco más seca. Una, porque trabajan bajo el sol mucho tiempo. A veces no utilizan ni siquiera una crema. Entonces, claro, al tener esa parte, su piel va a estar reseca, no va a estar hidratada y podríamos verlo.
Sin embargo, hay personas que son de aquí de la ciudad y se cuidan más, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia también dependiendo del lugar donde la persona viva, ¿verdad? Entonces, ahí también tiene que ver lo que es la parte de la integridad cutánea. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Si es ya adulto mayor, ya vamos a ver que la integridad cutánea de él, pues la piel es muy fina ya, con cualquier mal movimiento que nosotros hagamos, podríamos lastimar, ¿verdad? Lo que es la piel de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Factores que pueden afectar la integridad cutánea, algunas enfermedades, algunos tratamientos o también puede ser por una mala nutrición. Entonces, ¿verdad? Eso también, por ejemplo, una persona que no puede movilizarse puede afectar la integridad cutánea, ¿verdad? O si, por ejemplo, una persona que no tiene, ¿verdad? Quien la cuide y que ella no pueda moverse, entonces también ahí se afecta lo que es la piel. Porque al no movilizar usted, por ejemplo, a una persona o algún paciente, se van causando lo que son las úlceras por presión. Entonces ese es otro punto, ¿verdad? Por enfermedades. Puede ser también que a veces se afecta la piel por algunos tratamientos que las personas reciben. Y otra, pues, por la mala alimentación que puede tener en ese momento. Hay tipos de heridas. Hay tipos de heridas, sí. Las heridas corporales pueden ser heridas intencionales o no intencionales. Según el grado de contaminación de la herida, estas pueden ser heridas limpias, heridas contaminadas limpias, heridas contaminadas y también podríamos hablar de un tipo de heridas infectadas o heridas sucias. Entonces, hay diferentes tipos, ¿verdad? De heridas. Entonces, podríamos decir, las heridas limpias. Entonces, miren, jóvenes, esta es una clasificación, ¿verdad? Entonces, les dice ahí que dentro de las heridas pueden haber heridas que son intencionales o involuntarias, ¿verdad? O sea, no intencionales. Y las otras, ¿verdad? Que según el grado de contaminación de la herida, estas pueden ser en estos 4 tipos, que son las limpias. ¿Qué son las heridas limpias? Son heridas que no están infectadas, que no presentan, ¿verdad?, una inflamación así como exagerada. Esos son heridas limpias. Las heridas contaminadas limpias, esas son heridas quirúrgicas que han afectado, por ejemplo, a las vías respiratorias, a las alimentarias. Estas heridas no muestran signos de infección. Ahora, las heridas contaminadas son las heridas abiertas, recién hechas y accidentales. Y las heridas quirúrgicas en las que se ha violado de forma importante la técnica estéril. Entonces, cuando suceden esas cosas son heridas contaminadas. Y las infectadas o sucias son las que tienen tejido muerto y las heridas con signos de infección clínica, como ser drenajes purulentos. O sea, cuando la herida esté infectada, usted va a ver a veces alrededor de la herida que tiene como un color amarillento o como un color verdoso. Entonces, esas son heridas que están infectadas o sucias. Y a veces, ¿verdad?, las personas presentan hasta fiebres cuando tienen este tipo de heridas. Ahora, vamos a ver aquí, tipos de heridas. Miren,
hay algunos tipos de heridas. Está lo que son las heridas por abrasión, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí pueden ir viendo las heridas por abrasión, que les mencionaba anteriormente que la abrasión pues son arañazos superficiales. Pueden ser heridas incisivas, que estas se pueden causar por algún tipo de instrumento, que puede ser algún cuchillo, se puede dar por algún bisturí, ¿verdad? Entonces esas son heridas incisivas. También podríamos ver lo que son las heridas de laceración. Estas heridas pues es donde los tejidos se desgarran y se separan. Estas se pueden dar cuando hay, por ejemplo, algún tipo de accidentes. Miramos, ¿verdad?, que actualmente las personas utilizan bastante lo que son las motos y que hay muchos accidentes por motos. Entonces, cuando hay así como un desgarre y se separan los tejidos, entonces estamos hablando de un tipo de herida donde hay laceración. También mencionamos lo que es una herida punzante, o sea, por punción. Por punción es cuando hay penetración de la piel y a menudo los tejidos, ¿verdad?, subyacentes de un instrumento afilado. Entonces vemos que a veces, ¿verdad?, usted se puede, por ejemplo, insertar un clavo o puede por accidente insertarse otro tipo de material que le cause esta herida, ¿verdad?, que es punzante. Está también lo que es, pues, las heridas por amputación, que usted sabe que la amputación, pues, ya es cuando quitan parte de su cuerpo, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, en su libro, cuando ustedes vean y hagan su resumen, van a ver que están estos tipos de heridas y que dentro de estos tipos de heridas está ahí, ¿verdad? El tipo de la herida, está la causa y está qué tipo de herida es. Entonces sí les recomiendo que ustedes cuando hagan su resumen lean muy bien, ¿verdad? Y está pues en la tabla 36.1 y ahí les aparecen los diferentes tipos de heridas. Aparece por la causa y aparece la descripción, qué tipo de herida es cada una de ellas. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las úlceras por presión. Las úlceras por presión, ¿qué es lo que lo causa? Bueno, los tejidos son atrapados entre dos superficies duras, por ejemplo, la cama y el esqueleto óseo. Las úlceras por presión son debidas a una isquemia localizada, a una deficiencia en el aporte de la sangre a los tejidos. En esta imagen podemos ver nosotros, miren, podemos ver aquí, ¿verdad?, dónde generalmente se pueden causar las úlceras. Como les dice aquí, ¿por qué son causadas? Porque se encuentran los tejidos atrapados entre dos superficies. Generalmente la persona está en cama más el esqueleto óseo, entonces hacen una presión y por eso empiezan a salir úlceras y especialmente cuando no movilizamos al paciente. Entonces, ¿dónde generalmente se dan esas úlceras? Miren, ¿ve? Aquí están los puntitos rojos en el occipucio, que es la parte posterior. Todo, o sea, donde está nuestra espalda, ¿verdad?, es la parte posterior y la parte anterior, pues, es donde está nuestra cara. Entonces, en el occipucio puede haber que se pueden causar úlceras por presión. Otra parte es en los codos. Miren, generalmente se da bastante lo que son las úlceras por presión en el sacro, o sea, en el coxis. Van a ver ustedes que se da mucho este tipo de úlcera, ¿ves? Y especialmente, como les decía, cuando no movilizamos a los pacientes, se nos hacen úlceras en el sacro, o sea, coxis, en las caderas, también en las áreas de los glúteos, se nos pueden hacer úlceras en los tobillos,
y en el talón de los pies. Porque si la persona está, por ejemplo, de manera supino, está de manera, ¿sí? Supino, entonces está siempre acostada, ¿verdad? De manera recta. Entonces, por eso, y si no movilizamos a nuestro paciente, entonces por eso se nos van haciendo esas úlceras. Si usted moviliza a su paciente, moviliza a su familiar que está encamado cada 2 horas, va a ver usted que no se le van a hacer este tipo de úlceras. Este es un cuidado muy especial que le corresponde al profesional de enfermería, cuidar al paciente para que no se le hagan úlceras, porque nosotros tenemos que estar muy pendientes de la movilización de ellos. Ahora, factores que contribuyen a la formación de las úlceras por presión. La inmovilidad e inactividad, lo que les decía, si no movemos a nuestro paciente, es fijo que se nos van a hacer las úlceras. La nutrición inadecuada. Otro factor puede ser por la incontinencia fecal y urinaria. O sea, una persona, ¿verdad? A veces cuando está encamada o tiene algún problema y por ejemplo, va de hacer pupú, va de hacer pipí y no se cambia a tiempo, puede causarle lo que son las úlceras. Puede ser por deterioro del estado mental, por disminución de la sensibilidad, puede ser por un calor corporal excesivo, porque su edad ya está avanzada, o también por presencia de ciertas enfermedades crónicas que no permiten que la persona pueda movilizarse. Entonces, estos son ciertos factores que contribuyen para que se formen lo que son estas úlceras por presión. Si nosotros identificamos cuáles son los puntos donde se realizan, entonces, y usted tiene todos los cuidados y estar movilizando al paciente, entonces es muy difícil que se nos hagan úlceras, ¿verdad? Por eso siempre hay que tener todos esos tipos de cuidado. Hay cicatrizaciones de las heridas, sí hay, ¿verdad? Dentro de la cicatrización de la herida, podríamos decir que la cicatrización de heridas es la regeneración, o sea, renovación de tejidos. Las fases son las mismas para todas las heridas, pero la velocidad de la cicatrización depende de factores como ser, por ejemplo, el tipo de la cicatrización, la localización, el tamaño de la herida, así como la salud del paciente. Hay personas, ¿verdad?, que por ejemplo, se realizan una herida y cicatrizan muy rápido. Entonces, eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, quizás donde esté localizada esa herida, cuál fue el tamaño, cómo es la salud del paciente, cómo se alimenta el paciente para que haya una renovación, una regeneración de tejidos. Hay personas que cicatrizan heridas muy rápidas y hay personas que les cuesta más. Entonces, aquí tenemos lo que son los tipos de cicatrización. Dentro de los tipos de cicatrización de las heridas, podemos mencionar lo que es la cicatrización por primera intención. Aquí las superficies de los tejidos se han cerrado y no hay pérdida de tejido o esta es mínima. En esta cicatrización hay formación de tejido granuloso y la cicatriz es casi imperceptible. Por ejemplo, una incisión quirúrgica, ¿verdad? Entonces, estas son cicatrización por primera intención. Es mínima, ¿verdad? Lo que es la superficie. O sea, tarda poco. La cicatrización por segunda intención, ya esta se produce en una herida más extensa, como ser una úlcera por presión. Hay pérdida considerable de tejido, donde los bordes no pueden ser aproximados. Por ejemplo, las úlceras, creo que ustedes han tenido la experiencia de ver, o si no, pueden buscar imágenes. Solo pongan úlceras por presión o úlceras en un paciente diabético y van a ver cómo son realmente las úlceras. Hay úlceras que son, por ejemplo, hay úlceras vasculares que a veces le abarcan todo el pie a la persona. Entonces hay úlceras que son muy extensas, que cuesta que el tejido se regenere. La cicatriz en este tipo
de cicatrización, pues es más grande. El tiempo de reparación es más largo. Incluso hay personas, ¿verdad?, que les lleva hasta 2, 3 años para cicatrizar una úlcera. Entonces, ven ustedes por qué nosotros siempre debemos, ¿verdad?, de tener mucho cuidado, especialmente con nuestros pacientes, ¿verdad? Con todo tipo de pacientes y más con los que son diabéticos. Hay que tener mucho cuidado con ellos, cuidarlos muy bien. Sé que muchos de nosotros tenemos familiares diabéticos en nuestros hogares o en nuestras familias, entonces hay que cuidarlos. Ok, hay fases de la cicatrización, ¿verdad? Dentro de las fases de la cicatrización, pues está la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria inicia después de la lesión y esta fase se puede dar de 3 a 5 días. Dentro de la fase inflamatoria se producen 2 procesos, que son la hemostasia, que es interrupción de la hemorragia, y lo que es la fagocitosis, que es la producción de los glóbulos blancos para producir defensas a nuestro cuerpo. Entonces, hemostasia, por ejemplo, a usted le dicen, haga hemostasia en ese paciente. ¿Qué es hemostasia? Es como cuando usted hace presión sobre la herida y después la herida deja de sangrar. No sé si usted lo ha hecho alguna vez cuando se ha caído o cuando, por ejemplo, está, digamos, cortando verduras y usted se corta. ¿Qué hace usted? ¿Verdad que, bueno, algunos lo que hacen es presionar, ¿verdad?, la herida para que ya no siga saliendo sangre. Entonces, eso es hemostasia, ¿verdad? Que usted hace presión para que deje de salir, por ejemplo, la sangre. ¿Sí? No sé si ustedes lo han hecho, ¿verdad? O no sé si han tenido alguna experiencia de ver a alguien y a usted le dice, por ejemplo, hágale hemostasia, tiene hemorragia, o póngale, por ejemplo, en accidentes, ¿verdad? Cuando hay una persona tiene mucha hemorragia, entonces usted lo que hace también es amarrar al instante, lo que hace uno es amarrar con un trapo en la parte donde está la hemorragia, en la parte de arriba, para que cese lo que es la hemorragia de sangre por mientras lo lleva a un centro asistencial. Entonces, en este tipo, exacto, un torniquete hace, ¿verdad? Esto generalmente se hace cuando tienen accidente las personas. En su casa, usted, si se dio una herida pequeñita, entonces lo que hace es presionar y ahí, ¿verdad?, está haciendo también lo que es la hemostasia. Bien. Lo que es, pues hablábamos también de lo que es la parte de aquí, ¿verdad?, de la fagocitosis. Igual ustedes van a ir, ¿verdad?, desarrollando la parte de su guía y ahí van a encontrar todo este tipo de información. En la fagocitosis, les decía, pues los macrófagos secretan un factor de angiogenia, que este estimula lo que es la formación de yemas epiteliales al final de los vasos sanguíneos lesionados. Entonces, ahí también, ¿verdad?, se hace una red de microcirculatoria que mantiene el proceso de cicatrización y la herida, pues, durante su vida. Entonces, en esta puede ser una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Ok. Dentro de la fase proliferativa. Esta fase proliferativa es la segunda fase de la cicatrización. Esta fase se extiende desde el tercer o cuarto día hasta aproximadamente el día 21 de la lesión. Entonces, cuando usted inicia una cicatrización, primero es esta parte, ¿verdad?, la fase inflamatoria, luego la fase proliferativa. Y esta, como dice aquí, se extiende del tercer al cuarto día hasta 21 días después de la lesión. En esta fase se comienza a sintetizar lo que es el colágeno, aumentando tensión y resistencia de la herida. Y los bordes cutáneos se rellenan con tejido granuloso. Sobre él ocurre la proliferación de células epiteliales rellenando la herida.
y si no son cubiertos por las células epiteliales, se produce el tejido cicatricial denso. Entonces, cuando estamos en la segunda fase es cuando nosotros empezamos a sentir a veces, ¿verdad? Como que nos está picando esa herida. Entonces, ahí ya hay regeneración de células y puede durar en ese tiempo. Entonces, también, ¿verdad? Esta fase es muy importante en la parte de lo que es la cicatrización. En esta fase proliferativa se da lo que es, ¿verdad? Lo del colágeno. El colágeno, pues, es una sustancia proteica blanquecina que añade resistencia a la tensión a la herida. A medida que aumenta la cantidad de colágeno, así va teniendo resistencia a la herida hasta que cierra, ¿verdad? Ok. Luego de la fase proliferativa está lo que es la fase de maduración. La fase de maduración comienza en los 21 días. Bueno, en los 21 días y puede extenderse hasta 1 o 2 años después de la lesión. En esta fase la herida se remodela y se contrae y la cicatriz se hace más resistente. Generalmente en esta fase, jóvenes, por ejemplo, a las personas que les realizan una cesárea, usted ve que, por ejemplo, la incisión, la herida que se hace es pequeñita, pero por dentro queda, por dentro queda una herida que es profunda. Esa herida va cicatrizando poco a poco. Entonces, por eso el espacio intergenésico entre un bebé y otro debe de ser por lo menos de 2 años, especialmente, ¿verdad?, cuando se les ha realizado a las madres cesárea, porque es una cicatrización que cuesta, ¿verdad? Y por eso les dice que en esta fase de maduración puede durar de 1 a 2 años para poder cicatrizar lo que es una herida, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí tenemos las fases de la cicatrización. Está la fase 1, ¿verdad? Que era la fase inflamatoria. En la fase 2, que ya es la fase proliferativa. Y luego tenemos la fase número 3, que ya es la fase de maduración. Bueno, ustedes ahí pueden ver, ¿verdad? Las imágenes. Ok. Hay tipos de exudados de la herida, ¿verdad? Dentro de los tipos de exudados de la herida, pues encontramos aquí. El exudado es un material como líquido y células que se ha escapado de los vasos sanguíneos durante el proceso inflamatorio y que se deposita en el tejido o en las superficies tisulares. Hay 3 tipos principales de exudados. Está lo que es el exudado seroso, el exudado purulento y está el tipo de exudado sanguinolento. Entonces, miren, están esos diferentes tipos, ¿verdad? El exudado seroso, este consta sobre todo de suero, o sea, la porción transparente de la sangre. Es derivado de la sangre y las mucosas del cuerpo. Lo que es el exudado purulento, este es más espeso que un exudado seroso. Cuando decimos purulento es porque hay presencia de pus en este tipo de exudado, ¿verdad? Hay presencia de pus. También puede ser o se puede dar lo que es la formación de la supuración, ¿verdad? Cuando usted ve que hay supura líquido como color amarillento, puede ser como un exudado color como azul verdoso. Entonces, estos son tipos de exudados en las heridas. Y también está lo que es el exudado sanguinolento, que ¿verdad?, consta de grandes cantidades de eritrocitos. En este tipo de exudado se ve con frecuencia más en lo que son las heridas abiertas. Un exudado serosanguinolento pues consiste en un drenaje transparente y teñido de sangre.
y se ve con frecuencia en las incisiones quirúrgicas porque hay secreciones sanguino-purulentas. Cuando decimos sanguino-purulenta es porque constan de sangre y de pus. Por eso, ¿verdad? Se da esta parte. Entonces, estos son los tipos de exudados, ¿verdad? Exudado seroso, el purulento y el exudado sanguinolento. Es que toda esta parte tiene que ver bastante con lo que son las heridas. ¿Hay complicaciones en la cicatrización de las heridas? Sí, ¿verdad? Dentro de esas complicaciones podemos tener lo que son las hemorragias, también podemos tener lo que son las infecciones y lo que es la parte de la dehiscencia. Entonces, en la hemorragia, ¿verdad? La hemorragia, por ejemplo, es cierta salida de sangre de una herida, ¿verdad? Eso lo podríamos considerar normal, pero cuando ya hay hemorragia es cuando hay un exceso, o sea, hay más salida de sangre, ¿verdad? De cierto lado de nuestro cuerpo puede ser, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque al tener una hemorragia, ¿verdad? El paciente puede, como es entrar en un estado de shock y por una hemorragia puede morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con las hemorragias y ponerles mucha atención, ¿verdad? Ok, en la parte de la infección, pues aquí la contaminación de una superficie de la herida con microorganismos es un resultado inevitable porque la superficie no puede protegerse. A veces se dan, ¿verdad?, infecciones en las heridas porque quizás a veces le dicen a la persona, asista al centro de salud para que le hagan lo que es la curación de herida, por ejemplo, cada 2 días o vaya todos los días y a veces las personas no van. Entonces dejan la herida descubierta, pueden entrar, en la herida descubierta puede entrar polvo, pueden entrar microorganismos, pueden entrar bacterias y ahí se produce lo que es, ¿verdad? La infección. Entonces también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hayan infecciones en las heridas. A veces, ¿verdad? Por una infección las personas vuelven a ser hospitalizadas porque hay que tratarlas con antibióticos, hay que estarlas limpiando, hay que estarles, por ejemplo, poniendo cremas, pomadas para que la cicatrización de la herida pueda estar mejor y que toda infección pueda salir. La dehiscencia. La dehiscencia es la separación parcial o total de una herida que ya ha sido suturada. Por ejemplo, a veces las personas que se les realiza una cesárea o quizás otro tipo de cirugía no se cuidan. A veces le dicen a usted no haga fuerza, hacen fuerza. Entonces los puntos, ¿verdad?, vienen y se les caen, se les quitan, entonces queda la abertura. Entonces, eso es una dehiscencia, ¿verdad? Donde hay separación parcial o total de la herida, ¿verdad? Entonces, eso. Hay factores que afectan en la cicatrización de las heridas. Dentro de esos factores se considera, pues hay consideraciones relacionadas con el desarrollo, tiene que ver la parte también de la nutrición, lo que es el estilo de vida y pueden haber también, ¿verdad?, lo que son algunos medicamentos que pueden también, ¿verdad?, causar, ¿verdad?, que son factores que afectan en que la cicatrización de la herida sea un poco más lento, ¿verdad? En la parte de la nutrición, ustedes van a ver ahí que las cicatrizaciones de heridas a veces demandan bastante parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Depende de cómo nosotros, por ejemplo, nos estamos alimentando, si estamos consumiendo todos los grupos de alimentos que realmente son necesarios para nuestra salud, porque a veces
no lo hacemos, estamos, por ejemplo, malnutridos y por esa parte, pues se necesita más tiempo para que cicatricen también nuestras heridas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien alimentados o a veces nos dicen, no, porque te acaban de operar, entonces solo come tortilla y queso seco o come solo tortilla y carne seca, que a veces tenemos esas costumbres, ¿verdad? Hay cierta alimentación que no nos van a causar daño a nuestras heridas. Y igual, ¿verdad? Nosotros respetamos también lo que los pacientes nos digan, porque acuérdense que hay pacientes, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando están con heridas no le van a comer arroz, no le van a comer frijoles, no le van a comer huevo. Y puede ser ciertos alimentos que no se los van a consumir debido a sus valores, a sus creencias, ¿verdad? Entonces uno también debe de respetar esa parte de nuestro paciente, pero sí tratar de que él pueda estar bien alimentado. Dentro de lo que son las cicatrizaciones, tenemos también, ¿verdad?, el proceso de enfermería y dentro de ello hacemos valoración. El profesional de enfermería realiza exploración del tegumento como parte de la valoración rutinaria y durante los cuidados habituales. Durante la revisión de sistemas como parte de la historia de la enfermería se obtiene la información relativa a enfermedades cutáneas, a hematomas, cómo es el estado general de la piel, las lesiones cutáneas, cómo es la cicatrización habitual de las úlceras. Todo eso lo valoramos cuando nosotros hacemos lo que es, ¿verdad? La valoración de las heridas. En esta parte también tiene que ver la valoración, ¿verdad? Por ejemplo, las heridas tratadas o heridas saturadas. Permítanme, creo que me pasé aquí. Ok. En la valoración de las heridas, los profesionales de enfermería evalúan con frecuencia heridas tratadas y sin tratar. Las heridas sin tratar suelen verse poco después de una lesión. Los principios de la asistencia son el control de la hemorragia intensa, prevención de la infección, control de la tumefacción y el dolor. Si la hemorragia es intensa, hay que evaluar en el paciente la existencia de signos de choque como ser el pulso rápido y débil, la piel fría, sudorosa, si está pálido, si hay presión arterial baja. Esto es cuando hay heridas sin tratar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya son las heridas tratadas o heridas saturadas. Estas suelen valorarse para determinar el proceso de la cicatrización e implican la observación de su aspecto, el tamaño, la secreción, la presencia de tumefacción, dolor, si hay estado de drenajes, tubos también, ¿verdad? Nosotros debemos de valorar. Tenemos que valorar las úlceras por presión. Aquí el profesional debe observar la localización, tamaño, anchura y profundidad de la lesión, el estadio de la úlcera, el color, por ejemplo, del hecho de la herida, la localización de la necrosis. La necrosis es el tejido muerto, o sea, la escara. Signos clínicos de infección, como ser enrojecimiento, el color, la tumefacción, el dolor, el tipo de exudado que puede estar presentando en ese momento también esa úlcera. ¿Hay diagnósticos para lo que son las heridas? Sí hay, ¿verdad? Dentro de los diagnósticos de enfermería que se refieren a pacientes que tienen heridas, podríamos encontrar el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, el deterioro de la integridad cutánea y el deterioro de la integridad tisular. Dentro de lo que son los diagnósticos, también después hacemos la planificación. En la planificación, pues el objetivo es el mantener bien íntegra la piel, ¿verdad? Entonces debemos de hacer nuestra planificación
y determinar si la herida debe de limpiarse, si hay posibilidad de delegar el tipo de material a utilizarse, enseñar al paciente y a su familia medidas preventivas y los cuidados sobre las heridas para que pueda cicatrizar mejor. En nuestra ejecución, pues las intervenciones de enfermería para el mantenimiento de la integridad cutánea y el cuidado de las heridas implican tener apoyo sobre la cicatrización de la herida, la prevención de las úlceras, hacer un buen vendaje, limpiar bien las heridas, hacer aplicación de calor y frío y el apoyo e inmovilización de las heridas. En nuestra ejecución, ayudar a cicatrizar las heridas. Dentro de esto, pues hay 3 componentes, ¿verdad? Que es muy importante para obtener una buena cicatrización, que es la obtención de un aporte nutricional, la prevención de las infecciones y es la colocación del paciente, o sea, estarlo movilizando para que no se nos hagan otro tipo de lesiones en la piel o también, ¿verdad? En la ejecución del tratamiento por las úlceras hay que reducir la presión sobre la úlcera, la limpieza, hay que realizar, si es necesario, tapar la úlcera, enseñarle al paciente a mover a su familiar, proporcionar ejercicios de movimiento. Entonces, todo eso tiene que ver en el tratamiento por las úlceras. En la colocación de los apósitos en las heridas hay diferentes tipos. Dentro de estos tipos podríamos mencionar lo que son las barreras transparentes, que estas nos ayudan a retener la humedad. No se adhiere a la superficie húmeda. Están también lo que son los apósitos impregnados no adherentes. Estos ayudan a cubrir, a calmar y proteger la herida. Están lo que son los hidrocoloides, que estos ayudan a repeler la humedad y el polvo. Está también la parte donde está el hidrogel, que este nos ayuda a mantener un medio húmedo. El alginato, que este mantiene húmeda lo que es la herida y absorbe el exudado en la herida. Entonces hay diferentes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de apósitos. Dentro de estos diferentes tipos de apósitos, pues ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Ahí en su libro, como lo van a hacer, ¿verdad? Su guía, van a ver ahí en algunos cuadros que aparecen lo que son los diferentes tipos, ¿verdad? De apósitos que se utilizan cuando nosotros hacemos el cuidado de nuestras heridas. En la ejecución, por ejemplo, al hacer colocación de apósitos en las heridas, ¿verdad? Si es necesario sujetar, por ejemplo, enfermería fija el apósito con el esparadrapo sobre la herida, asegurándose de que el apósito siempre cubra la herida en su totalidad, ¿verdad? Y que no se vaya a desprender. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando curamos a nuestros pacientes, lo hacemos bien y dejamos, ¿verdad?, nuestras heridas cubiertas con gasa y luego le colocamos lo que es el esparadrapo. Si es, por ejemplo, en una persona de la tercera edad, el esparadrapo que generalmente utilizamos es el hipoalergénico, que es un esparadrapo transparente, porque el otro esparadrapo es el de tela y ese duele más al momento de quitarlo. Entonces tenemos también nosotros que valorar, ¿verdad?, qué tipo de esparadrapo vamos a colocar a nuestros pacientes también. Cuando realizamos soportes e inmovilizaciones de las heridas, utilizamos lo que son los vendajes y las sujeciones, y estas nos sirven para diversas finalidades, como para dar soporte a una herida, para inmovilizar una herida, para aplicar presión, para fijar un apósito o para igual retener el calor. Para eso utilizamos lo que son vendajes y sujeciones.
Hay vueltas básicas para vendar. La aplicación de las vendas a las distintas partes del cuerpo comprende una o más de las 5 vueltas básicas del vendaje, que ya puede ser circular, vendaje espiral, espiral inversa, recurrente y en forma de 8. Esos son algunos tipos de vendaje, que eso lo vamos a dar después, ¿verdad? En una clase. Entonces, en estas imágenes miramos diferentes tipos de vendaje, que este es el más que se utiliza, ¿verdad? El circular. Está también el espiral invertida, en espiga, el recurrente y el vendaje en 8. Estos son algunas imágenes, ¿verdad? Del tipo de vendaje. En lo que es la sujeción, se utilizan diferentes se utilizan para dar soporte a zonas de nuestros cuerpos que son grandes. Entonces, por ejemplo, acá hay una sujeción triangular del brazo. Esta ahora, ¿verdad? A veces la venden en la farmacia. Usted solo dice, necesito una sujeción para triangular para un brazo y se la pueden vender en la farmacia. Hay sujeción en T y también hay sujeción de faja abdominal. Entonces, estos son algunos tipos de sujeciones que van ustedes a ver ahí, ¿verdad? Ok, todo lo que hemos ahorita hablado, que hemos conversado, está, ¿verdad?, en lo que es su capítulo 36 del libro de Fundamentos de Enfermería, del cual ustedes van a realizar su guía. Entonces, jóvenes, esto solo es una parte. Acuérdense, las diapositivas solo tienen parte de la información. Usted va a enriquecer su conocimiento cuando le dé lectura al capítulo, cuando desarrolle su guía y cuando usted vaya, o sea, el objetivo de que usted desarrolle la guía es para que usted lea, para que usted adquiera conocimiento y para que usted ponga en práctica todo el conocimiento que adquiere. Entonces, para eso es, ¿verdad?, el desarrollo de esta guía que va conforme al tema que hemos tratado el día de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Bueno, entonces, jóvenes, voy a detener la grabación.